Buenas tardes. En la ciudad de La Falda, departamento Punilla, provincia de Córdoba, a los 21 días del mes de agosto del año 2026, siendo las 19 horas, la señora Presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de La Falda, Luciana Paola Pacha, declara abierta la audiencia pública en el Salón Leopoldo Marechal, hoy recinto del Consejo Deliberante. Se encuentran presentes los concejales del bloque Juntos por la Falda, Luzmila Ochoa, Ricardo Agós, Alicia Uferil, Javier Montes, Karen Timosiuk, Daniel Pino, y los concejales del bloque La Falda en Acción, Gabriela Saco y Francisco Villanueva. Hace uso de la palabra la Presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de La Falda. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de la comunidad en esta audiencia. Buenas tardes a los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo que nos acompañan, y en especial le damos la bienvenida también a nuestros oradores de hoy, la directora de Cultura Ana Raquel Elizondo, la presidenta de la Junta Municipal de Historia Karin Blanco y el arquitecto Fabio Gramentieri. Damos comienzo a esta audiencia pública, dando cumplimiento al artículo 64 de nuestra Carta Municipal, nuestra Carta Orgánica Municipal, donde se tratará la ordenanza aprobada en primera lectura que preserva el patrimonio cultural y natural de la ciudad de La Falda. Esta ordenanza fue aprobada en general y en primera lectura en el recinto del Consejo Deliberante en la sesión ordinaria del día 12 de agosto de este año. La misma ha sido exhibida, ¿sí?, en el Juzgado de Paz de la ciudad de La Falda desde el 14 de agosto hasta el 21 de agosto y tenemos el certificado expedido por el juzgado, como así también en la página web oficial de la Municipalidad de La Falda. Voy a brindar algunas palabras que tienen que ver con la información para todos los participantes. En primer lugar, celebrar este momento democrático de esta audiencia pública que tiene como objetivo garantizar la participación ordenada de todos los vecinos, instituciones y personas interesadas que hoy nos acompañan. Este es un espacio de participación y los que aquí presentes, los vecinos, instituciones y medios de prensa, deben basarse en la temática que respecta a esta convocatoria, específicamente al proyecto de ordenanza de preservación del patrimonio natural y cultural y sus anexos, para lo cual los interesados pueden expresar sus opiniones, propuestas, sugerencias, consultas o planteos solicitando el uso de la palabra. La misma deberá ser solicitada levantando la mano y se le dará lugar en el orden en el que hayan sido solicitadas, procurando priorizar a aquellas personas que todavía no hayan intervenido. Al momento de hacer el uso de la palabra, cada participante deberá identificarse previamente con su nombre y apellido para poder hacer un registro de las intervenciones. El tiempo utilizado debe ser prudencial para que todos podamos participar. Reitero nuevamente que las intervenciones deben ser y mantenerse vinculadas a la temática específica, procurando que las exposiciones sean claras, respetuosas y permitan garantizar la participación de todos. Es posible también la presentación de propuestas por escrito, las cuales hemos recibido ya algunas en sesión ordinaria del día miércoles y algunas en este momento también como en representación de arquitectos, una entrega que hizo el arquitecto Santiago Fuentes, una presentación de Carlos Tavares, tenemos la presentación del Consejo de la Ciudad y una presentación del señor Germán Bussi. Las personas que deseen también pedir la palabra y si tienen algún escrito también lo pueden entregar en el momento que soliciten la palabra. Bien, el objetivo de este espacio es escuchar todas las voces interesadas, que puedan ser todas escuchadas y por supuesto en un marco de respeto donde todos tomaremos notas en el Consejo Deliberante en pleno para poder tomar las modificaciones o bien considerar todos los aportes que se realicen el día de hoy.
Es importante recordar también que las deliberaciones y acuerdos, conclusiones de esta audiencia pública no tienen un carácter vinculante, pero sin embargo, todo lo expresado y actuado durante la audiencia podrá ser considerado por las autoridades intervinientes en este proyecto y servir de fundamento para la adopción de toma de decisiones. Procedo a darle la palabra a los oradores, quienes son los encargados de la fundamentación de este proyecto, aclarando que las intervenciones serán una vez finalizadas las exposiciones. Voy a darle la palabra en primer lugar a la señora Karin Blanco, presidente de la Junta Municipal de Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, buenas noches a todos los presentes, a las autoridades y a los vecinos que se acercaron en este acto democrático a compartir y conversar sobre este proyecto tan importante para nuestra comunidad. Es un día histórico, mal que sea la primera palabra que yo use en mi carácter de presidente de esta Junta de Historia de la Falda. Es un proyecto que hemos atesorado y trabajado mucho. Es una deuda pendiente que la comunidad tiene y el sector responsable de ello tiene para con nuestra ciudad y para con nuestro legado. Dice el preámbulo de nuestra Carta Orgánica que nuestra misión es de preservar el patrimonio histórico, cultural, artístico, natural y promover el turismo. Todo ello y a todo ello es que apuntamos con este proyecto que hemos construido y que seguramente vamos a mejorar entre todos en el trabajo actual y en el que vendrá. El legado, decimos desde la Junta, se crea a futuro, preservando lo del pasado y armando las normativas que nos acompañan para constituir una imagen que sea la que nuestros hijos, nuestros nietos y quienes nos visiten puedan disfrutar de aquello que otros que estuvieron antes dejaron. Esto se logra solamente a partir de la conciencia, a partir del desarrollo de políticas públicas y a partir del trabajo absolutamente concienzudo y elaborado de cada uno de nosotros. No alcanza con hablar de patrimonio, hay que construirlo y hay que cuidarlo. No alcanza hablar de identidad, hay que ser parte de esto. Y esto es lo que pretendemos con esta normativa que hemos diseñado con una tarea muy minuciosa. Seguramente los aportes de todos ustedes nos van a llevar a una instancia superadora y eso es a lo que apuntamos. Desde mi lugar y desde la Junta, muchísimas gracias por la posibilidad de crear políticas públicas. Bien, continuando con el uso de la palabra, lo vamos a recibir al arquitecto Fabio de Mentieri. Hola, buenas tardes. Es con mucho gusto de estar aquí en esta sesión, esta audiencia pública que denota el sentido democrático y además la voluntad de participación de los vecinos de la Falda. Pero yo quería recordar que también lo que sucede aquí en la Falda, y todos lo sabemos en nuestro mundo que nos toca vivir, influye y tiene como ondas de expansión, en este caso al Valle de Punilla, a la provincia de Córdoba, a la Argentina, inclusive a nivel internacional, a nivel mundial, porque lo que se está tratando es un proyecto de ordenanza que es en principio una primera contribución a la preservación del planeta, en un contexto macro, ¿no es cierto? Porque está en responsabilidad de todos, en las pequeñas comunas, en las ciudades medianas, en las grandes ciudades, en hacer el aporte a través
de la preservación del medio ambiente, del patrimonio cultural y del patrimonio natural para lo que nosotros, todos los que estamos viviendo en esta época, y más todavía la preocupación de las jóvenes generaciones que van a tener que habitar este mismo lugar en el futuro, que sea sustentable y que haya acciones desde ahora y respaldos jurídicos, administrativos e institucionales para que se pueda preservar el medio ambiente, el paisaje cultural y el paisaje natural. Creo que yo he participado con mucha satisfacción y muy honrado de haber sido convocado para colaborar en este proyecto de ordenanza, que creo que es un estudio, por detrás hay un estudio y es un proyecto muy sustentable que puede servir de referencia a otros proyectos de ordenanzas de patrimonio en otras localidades de las sierras, en otras localidades de la provincia y también a nivel nacional. Tiene varias componentes, barriendo distintos aspectos. Ustedes saben que a lo largo de las décadas y en los últimos años la noción de patrimonio se ha ampliado, está lo tangible, lo intangible, está también el patrimonio mueble, inmueble, y seguramente muchos de los que están aquí, que están representando distintos, a veces instituciones, a veces privados, a veces ONGs, una de las cuestiones principales, seguramente que se vienen discutiendo y se van a discutir, es referido al patrimonio inmueble. Al patrimonio inmueble y ver la ecuación de crecimiento y conservación, cómo se puede administrar, cómo se puede establecer algunas normativas y criterios básicos de manejo de esa tensión entre el desarrollo y la preservación para lograr un desarrollo sustentable, y me refiero nuevamente, volviendo a lo macro, que pueda ser una contribución a la preservación de nuestra gran casa que es el planeta, porque todo lo que hagamos, desde cada uno de los lugares, ustedes saben el impacto que tiene la huella de carbono con las demoliciones, las nuevas construcciones, la energía que demandan, pero además fundamentalmente en que nos terminemos de dar cuenta, y sobre todo en la Argentina, de que nuestro patrimonio arquitectónico, nuestro patrimonio urbano, nuestro patrimonio, más allá del patrimonio intangible, mi especialidad es patrimonio tangible e inmueble particularmente, es un recurso, y es un recurso realmente que no es renovable, que hay que encontrar la manera de preservarlo, de que crezcan, de que haya inversión, de que haya trabajo, pero transformarlo también en un recurso de la memoria del propio lugar, pero también que sea una invitación para que fluya más actividad. Ustedes saben que el turismo es una de las industrias sin chimenea que se viene diciendo hace 50 años, pero que cada vez realmente necesita de distintas localidades que pongan en valor, que preserven, que exalten su patrimonio, que armen un relato alrededor de su historia, de su patrimonio y de lo tangible también, lo que puede el visitante o quien viene por ciertas temporadas a disfrutar y aprovechar eso y generar realmente un movimiento que haga bien a toda la comunidad, en este caso de La Falda. Así que, bueno, creo que probablemente pueda hacerse algunos ajustes al proyecto y verificar después la implementación o continuar, sobre todo en el aspecto del patrimonio inmueble, con algunos ajustes al código de edificación, al código de planeamiento, que permitan que el espíritu de La Falda, que su paisaje urbano, que la calidad de sus construcciones, que en estas ciudades serranas, como siempre digo, es una de las cuestiones que hay que tener, creo yo, en cuenta en el Código de Edificación y de Planeamiento, la quinta fachada, que son los techos. Los techos en las ciudades y en las localidades serranas es distinto que en La Pampa, porque se ven más que los frentes de las casas. Todos ustedes viven acá y están en distintos niveles. Y lo del vecino ven más el techo que la propia fachada de la casa. Bueno, es una cuestión como básica
entre los distintos puntos que hay que tratar en avanzar sobre un mejor código de edificación, un mejor código de planeamiento que simpatice, que tome los invariantes que tiene la ciudad de La Falda y otras ciudades serranas y los potencie. Así que bueno, yo celebro toda esta movida que se inició con el área de cultura, con la Junta de Estudios Históricos, con todos los vecinos también que participaron en relevamiento, la universidad también, los alumnos de la universidad, y bueno, y el Consejo Deliberante y todos los ciudadanos aquí de La Falda. Así que bueno, les agradezco poder participar, que me dejen, digamos, participar, me hayan dejado participar como asesor y ahora en este diálogo sobre la ordenanza. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Vamos a proceder ahora con Ana Raquel Elizondo, directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Falda. Bueno, muchas gracias, Presidenta, muchas gracias al Consejo Deliberante por habernos habilitado esta posibilidad de encuentro con los vecinos para conversar sobre este trabajo que hemos realizado, tal como expresaba Karin y Fabio, con mucho compromiso y mucha conciencia del rol que nos toca cumplir en este momento histórico de nuestra ciudad. Es muy importante para la ciudad de La Falda contar con un marco legal acorde a la ciudad que deseamos, que proyectamos y que queremos construir. Quienes somos faldenses y después quienes se han ido incorporando a nuestra comunidad como vecinos, tenemos una tendencia que es siempre mirar hacia el afuera y ver lo que los demás tienen y nosotros o dejamos de tener o no valoramos ni lo que tenemos ni lo que somos. Lo que intentamos generar con este marco legal es la valoración de lo que tenemos y la valoración de que eso que tenemos nos hace quienes somos también. Trabajamos, como les decía, con mucha conciencia y considerando que esto sí era una deuda pendiente, los antecedentes que tenemos con respecto al patrimonio o a las declaratorias. Las voy a leer porque si no tenía miedo de olvidarme. Nosotros tenemos como declarado como monumento municipal el Hotel Edén, un monumento municipal que durante muchos años estuvo ignorado por toda nuestra comunidad y que ahora y después de varios años ha logrado ser parte del imaginario de todos los faldenses y ser referencia de nuestra historia, de nuestro nacimiento, de nuestro origen. Entonces, si quizás eso no hubiera sucedido, aquella declaratoria no hubiera sucedido y en consecuencia de eso no se hubieran generado algunas acciones, posiblemente estaríamos hablando de otra cosa en este momento. Están las declaratorias del Santuario Santísimo Sacramento y de la Capilla del Sagrado Corazón, que próximamente va a cumplir 100 años. Está la declaratoria de interés nacional, de interés histórico nacional de la Casona, donde hoy funciona el Museo Arqueológico Argentino Ambato, y que además tiene una declaratoria de área de amortiguación visual. Y tenemos la ordenanza 2534 y todas sus subsiguientes, que fueron sus prórrogas, llegando la 2580, la 2632, la 2747, llegando al 2832, que prorroga la 2534 hasta que se confeccione el registro de propiedades, interés y valor patrimonial. Todo esto nos ha llevado desde el año 2012. Hemos tenido, la Junta Municipal de entonces hizo vínculo con el arquitecto Marchetti, que es quien presenta ese primer listado preliminar, y que ese primer listado preliminar fue lo que nos permitió defender algunas casas de su demolición, pero también, como no era un listado definitivo y la ordenanza marco no estaba terminada de diseñar, fue lo que nos permitió que se demolieran algunas propiedades que lamentamos todos los faldenses, una de ellas la casa de Barón Pisa, por ejemplo. Entonces,
el medio no olvidarnos que también tuvimos una pandemia en la que las prioridades estuvieron enfocadas y establecidas en otras áreas y en otras acciones. Posteriormente a eso, retomando lo que llamamos normalidad de la vivencia cotidiana, nos pusimos a trabajar, como les decía, con mucho compromiso en este diseño de esta ordenanza marco que intentamos pueda tomar todas las variables, así como expresaba Fabio, el patrimonio material, mueble e inmueble, el patrimonio tangible e intangible, material e inmaterial, y el patrimonio natural, porque ambos, tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural, forman parte de este paisaje que todos los vecinos de la ciudad reconocemos cotidianamente en nuestro tránsito por nuestra ciudad. Quiero valorar la decisión política de realizar esta ordenanza, de proponerla, de trabajarla y también de abrirla a las opiniones de los vecinos. Ver tantos vecinos convocados hoy acá para hablar de patrimonio a mí me emociona y me genera una gran expectativa, porque pienso que todos estamos pensando en el bien común, que vamos a tener la posibilidad de trascender los intereses particulares para poder enfocarnos en los intereses comunitarios, y que eso depende de cada uno de nosotros, de lo que hacemos con lo que tenemos, de lo que hacemos con nuestra ciudad, cómo la transitamos, cómo la cuidamos y cómo la valoramos. Tenemos un montón de cosas valiosas, de bienes valiosos. Tenemos mucho patrimonio intangible muy valioso que nos conforma y nos da identidad, esa identidad que seguimos construyendo y que seguimos construyendo en conjunto y entre todos. Espero y anhelo que todos los aportes que cada uno de ustedes puedan hacer hoy en esta instancia de apertura sean esos aportes que antepongan el bien común, que valoren la ciudad de La Falda con la identidad que tiene, que es la identidad de ciudad serrana, y que podamos pensar e imaginar que La Falda va a seguir siendo La Falda y no se va a transformar en ninguna otra ciudad del Valle de Punilla que perdió su esencia y su capacidad de valorarse y mirarse y sentirse orgullosos de quienes somos y de lo que tenemos. En principio eso es. La ordenanza es extensa, la verán quienes pudieron leerla, verán que es extensa, que nos ha llevado mucho trabajo. Nada está cerrado ni es rígido, no estamos limitando el crecimiento de la ciudad, no estamos tratando de frenar ni burocratizar ni detener un envión que pareciera que estamos teniendo de crecimiento. Sí queremos ordenarlo, sí queremos que sea conducente, sustentable y que nos represente a todos. Sí queremos que La Falda tenga espacios verdes, sí queremos que La Falda tenga su patrimonio cultural puesto en valor, y para eso los necesitamos a todos. Bueno, en principio, eso. Gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos a proceder entonces a dar lugar al uso de la palabra de los vecinos que nos acompañan. No sé quién quiere comenzar. Allá. Bueno, buenas noches a todos. Algunos me conocen, otros seguramente no. Perdón que estoy un poquito afónico, pero acabo de salir de una neumonía. Mi participación hoy aquí es para hablar específicamente de cuestiones que tienen que ver con esto mismo que estamos tratando y que bien expresaron tanto la historiadora como el arquitecto como Ana.
creo que es de todos el interés de la preservación de todos los patrimonios, tanto tangibles, intangibles, muebles, inmuebles, etc. Dicho de esta manera, el encabezamiento es fantástico, pero aquí hay una serie de cosas dentro de la normativa que son violatorias de leyes superiores. Quiero ser bastante rápido y conciso. En lo que respecta a todo lo que son bienes públicos, no necesitamos una ordenanza para preservar nada. Es obligación de todos los funcionarios hacerlo. Eso es lo que corresponde. Si lo quieren inventariar, listar, incluir, declararlo, pueden hacer lo que quieran, o sea, porque en definitiva son bienes públicos. El problema pasa acá cuando una ordenanza quiere introducir acciones sobre los bienes privados, y eso es lo que está mal. Eso está mal, y arranca en el artículo 14, en el artículo 15, cuando dice que cualquier construcción hasta 1980 dependerá de los funcionarios de turno si la puedo modificar o no a criterio de ellos. En cuyo caso es absolutamente arbitrario, no tiene ninguna justificación y por otro lado cambia las condiciones jurídicas. Hoy hay código de edificación, hay código de planeamiento, bueno o malo, pero lo hay. Entonces, si yo de un día para otro impongo esta regla, estoy cambiando la regla del juego. Con lo cual, si yo tengo una casa que la compré y fue hecha desde 1980 y ahora ustedes me dicen, o un terreno, y yo lo quiero subdividir porque lo necesito, porque lo necesita mi negocio, porque quiero, yo soy poseedor del dominio, soy el propietario. Y no puede venir un ente público o no puede venir el Estado a decirme lo que yo puedo hacer con la propiedad privada. Eso es absolutamente violatorio. Entonces, no, señor, eso está en todas las ciudades de la Argentina. No, señor, usted, no, déjeme hablar y después usted dará su opinión. Yo no estoy conversando con usted, yo estoy dando mi opinión. No le estoy dando ninguna falacia. Perdón, interrumpo un minutito, Alejandro, Fabio, le tenemos que dejar el uso de la palabra al vecino y después vamos a dar las respuestas. Perdón. Estoy moderando, por eso lo digo. Bueno, entonces continúo con la palabra. Continúa, por favor. Dicho de otra manera, si me cambia la condición jurídica, porque yo tenía un terreno de 10.000 metros y ahora quiero hacer 24 lotes y el código me lo permite. O sea, ¿por qué yo tengo que depender del funcionario de turno que me diga si puedo o no puedo? Me están cambiando el código de la edificación, me están cambiando el código de planeamiento, que dicho sea de paso, o sea, estamos viendo para atrás, pero no estamos viendo para el futuro. No tenemos un código de planeamiento urbano para el crecimiento futuro de la ciudad que está creciendo anárquicamente con una simple sectorización de lugares que además después lo cambian arbitrariamente para poder hacer determinadas cosas en determinado lugar. Entonces, yo estoy en absoluta desacuerdo con ese punto y con otros tantos. Todo lo que hace el uso público está fantástico. Lo que hace el uso privado, no. Porque no, si ustedes quieren, el municipio, el funcionario, quiere actuar sobre un bien privado como el mío, no tiene que expropiar. O me lo tiene que comprar. O sea, no me puede decir lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer. Eso es absolutamente inconstitucional. O sea, salvo que ustedes tengan un Estado soviético que decidan que yo puedo hacer determinadas cosas en determinadas lugares. Yo no quiero decir más que estas cosas, puedo seguir abundando y puedo agarrar toda esa ordenanza
y desmenuzarla punto por punto, y ustedes saben muy bien que lo puedo hacer y tengo el expertise necesario como para hacerlo. O sea, pero yo les pido que por favor tomen en consideración la propuesta de los vecinos. Si bien esto no es vinculante, yo me reservo el derecho de accionar legalmente contra esa ordenanza. No solo contra la municipalidad, porque la municipalidad no tiene la culpa, sino en carácter personal con el Consejo Deliberante y con el Poder Ejecutivo. No. Gracias, Alejandro. Alejandro D'Angelo. Si tenés alguna sugerencia por escrito, Alejandro, aprovecho de decirlo, se pueden acercar porque la ordenanza se va a trabajar hasta el 4 de septiembre aproximadamente, ¿sí? Por escrito, como hago habitualmente, lo que no quiere decir que me den pelota. Sí, se puede responder. Perdón, voy a hacer una aclaración más. Yo soy profesional y me dedico a esto, a la construcción, a la arquitectura, al planeamiento urbano, al gerenciamiento. O sea que tengo el expertise suficiente. Y vivo hace 25 años que tengo una propiedad de alto valor histórico y cultural que he cuidado y he sabido cuidar en defensa del patrimonio que significa para esta ciudad, porque me siento como un faldense más. Entonces, no necesito que nadie me venga a tutelar de ninguna manera ni decir lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, pero no quiero que se me avasalle la propiedad privada. Perdón, para poner en contexto, en la actualidad hay una ordenanza que no permite la demolición, ni la subdivisión, ni la reforma, ni la modificación de ninguna propiedad mayor a 50 años, que es la 2534 a la que hice referencia recién como antecedente. No es nuevo esto, nosotros tomamos eso todavía y establecimos un año en particular, primero porque lo patrimonial no está solo vinculado a lo histórico, y segundo porque nos parecía que era como poner un límite, sino si poníamos 50 años siempre se va corriendo hacia adelante, digamos, ¿no? Esa fue la intención al momento de poner una fecha fija. Con respecto a lo de las declaratorias, si querés, Fabio, hacer referencia a otras localidades que tienen ya, por ejemplo, Córdoba Capital. Sí, a ver, primero, si usted es especialista, sabrá que los códigos de planificación y de edificación se van cambiando en todas las ciudades del mundo, y se han cambiado seguramente aquí en La Falda, y se han cambiado en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Villa María, en Río Cuarto, en todos los lugares del mundo. Eso y restringen el dominio, dan compensaciones, hay niveles de protección que permiten distintos tipos de actuación del privado en acuerdo con el público. Y hay además una cosa que usted decía que el público, bueno, que lo declare y ya está. No, hay que controlar lo que hace el público sobre los edificios públicos que son de todos nosotros. No nos tenemos que desentender, ni los privados, ni los funcionarios de turno, de cuidar, proteger y restringir lo que se puede hacer sobre edificios públicos que tienen valor patrimonial. Que no se haga muchas veces, porque se pasa por encima, yo lo he señalado desde que soy chiquitito y donde he actuado en todos los lugares, que no se puede exigir al privado que conserve, que haga bien las cosas, si el propio Estado, municipal, provincial o nacional no cuida los bienes públicos, que están reconocidos como edificios o conjuntos patrimoniales. Así que lo que usted ha planteado, lo ha planteado como falacias desde todo punto de vista. Discúlpeme, ¿es así? Perdón. No, Ana, perdón, por favor, he pedido, por favor, a todos, no, he pedido, por favor, respeto ante todo. Decir que dice falacias es
respetuoso. Está bien, no, pero yo he pedido ante todo porque esto es una convocatoria pública donde estamos todos los vecinos de la ciudad aportando. Yo voy a pedir respeto desde los vecinos hacia la mesa y desde aquí hacia allí, porque todos nos tenemos que permitir dialogar y poder, bueno, si hay cosas que están bien o están mal, lo tomaremos nota, evaluaremos y será así, digamos, la forma en la que nos vamos a manejar, ¿sí? Quiero continuar, digamos, con la audiencia. No sé, ¿vos querés decir algo, Ana? No, yo quiero leer la letra directamente, por una cuestión, para que estemos hablando todos de lo mismo, simplemente eso. Más allá de lo que dice la letra nueva, hay una letra en la que nos hemos basado, y es la letra de las ordenanzas que están vigentes y siguen vigentes hasta tanto no se ponga una nueva ordenanza en vigencia. La ordenanza actual que rige y sobre la cual nos basamos en específico para este artículo 15 y algunos más, de los cuales hablábamos en función específicamente a lo que el patrimonio inmueble refiere, que es la ordenanza 2534 y sus modificatorias, que son la 2580, en realidad son las 2580-13 y 2632-14. Dice clarito, suspéndase por el término, y por eso 180 días primero y después posterior se alargó y se prolongó en las siguientes, toda la demolición, modificación, fragmentación o cualquier otro trabajo que implique alterar el estado actual de las edificaciones que tuvieran una data de 50 años o más, que era lo que decía Ana, y que por su diseño arquitectónico, por su contenido, por sus antecedentes y o por su preponderancia en el desarrollo de la comunidad local, se le pudiera imputar un valor histórico y o cultural que sea necesario preservar para el patrimonio como patrimonio de la ciudad. Con lo cual, ahí se crea una comisión en ese momento para hacer el trabajo que estamos haciendo ahora, que comenzó, como decía Ana, con la convocatoria del arquitecto Marchetti, que quedó por cuestiones diversas suspendida en el tiempo, que seguimos utilizando a medias esa herramienta que se comenzó, que contenía un listado, que tenía penalidades no suficientemente fuertes como para que algunos propietarios y o algunos gobernantes y o algunos llegados recién a nuestra comunidad hicieran destrozos, porque la mano era muy blanda. O, como decían otros, porque no nos importa el patrimonio, o, como decían otros, porque en realidad había que hacer algo más lindo. Probablemente, cuando nosotros planteamos el artículo desde la redacción inicial, no utilizamos la palabra prohíbase, que es el que creo la que genera mayor impacto y es la que da esta sensación de que me voy a ir a meter con la propiedad del privado como una cuestión de atentado terrorífico. Sin embargo, es un tema de redacción, porque la ordenanza vigente, señoras y señores míos, dice que no pueden tirar nada abajo sin pedir permiso, que no pueden subdividir sin pedir permiso y que no pueden modificar, ampliar todas las propiedades que sean de carácter patrimonial y o le interesen a la comunidad sin pedirle permiso al órgano correspondiente, que a todo esto es el municipio y o el Consejo Deliberante. Con lo cual llegamos al mismo punto. Es como, parece que nos estamos mordiendo la cola. Lo que pretendemos en esta nueva ordenanza, y fantástico que haya profesionales de todo tipo que vengan a aportar, es
ir a una instancia superadora que deje un eje marcado que nos permita movernos prolijamente y no que no estemos prorrogando la prórroga de la prórroga desde el año 2014 me refiero. Entonces, ponernos de acuerdo no significa que nos adjudiquen una intencionalidad que no existe, que es la de interrumpir el desarrollo del progreso y meterle la mano en el bolsillo a nadie. Nunca ha sido eso, porque en realidad lo único que estamos haciendo es la instancia superadora de ir adelante con una ordenanza que ya existe. Y en este caso, también aclarar que la creación del Registro Único Municipal de Interés Patrimonial, el RUMIP, nos va a permitir ya establecer que hay ciertas propiedades que van a ser de interés declaradas, de interés patrimonial, puede ser histórico, puede ser cultural, puede ser artístico. En la ordenanza ustedes habrán visto que hay diferentes posibilidades de enunciación. Y lo que estamos haciendo es, si la propiedad no tiene ningún tipo de interés, no representa de interés patrimonial, se habilitará las reformas y modificaciones que sean necesarias o solicitadas. Las que sí tengan un interés, es importante que nos pongamos de acuerdo con el propietario, que podamos acordar cuál va a ser la modalidad, qué es lo que se puede hacer, de qué lugar, porque eso también le va a beneficiar al propietario. No estamos queriendo impedir por impedir, no es esa la voluntad de esta ordenanza. Todo lo contrario, es imaginar esto que decía Alejandro, una planificación un poco más ordenada y organizada. Estamos apuntando hacia eso, porque lo que continúa, si esta ordenanza se aprueba, es la modificación del Código de Edificación y la adecuación del Código a estas premisas y conceptos que estamos vertiendo en la ordenanza de protección. En principio, sería eso. Ahí levantó la mano. Bueno, muchas gracias. Tengo la señorita... estaba primero, perdón, no lo vi. Disculpe. Buenas noches, señor Presidenta, gracias. Nombre y apellido. Disculpe. Perdón. Mi nombre es José Ligambi, soy ingeniero civil, desarrollo mi actividad profesional. Sí. Bueno, discúlpeme. Mi nombre es José Ligambi, soy ingeniero civil, desarrollo mi actividad en el Valle Medio de Punilla, tengo mi estudio acá en La Falda y no voy a entrar ni en la oportunidad ni responsabilidad de la ordenanza y su marco. Me parece oportuno que en algún momento se trate, ¿no es cierto?, el cuidado del patrimonio. Sí he leído la ordenanza y me genera algunas dudas, y sobre todo creo que es la duda que tenemos todos, el artículo 15, ¿cierto?, de la ordenanza. Me genera dudas por lo siguiente, y déjenme que lea algunos datos que tengo acá, porque he tratado de buscar un marco y decir, bueno, a ver, cuando uno encuentra en una ordenanza la palabra prohibida, ¿no es cierto?, entonces ya empieza a preocuparse. Prohibir, había otras épocas donde nos prohibían las cosas, ahora uno estima que no debería ser así. Pero entonces me puse a ver a cuánto afecta esta prohibición. Porque dice uno, bueno, sí, son las prohibiciones. Bueno, acá dice concretamente que son todas las construcciones anteriores a 1980. ¿Cuántas son esas construcciones anteriores a 1980? Porque uno tiene que tener algún número. Bueno, tenemos un censo de población y vivienda de 1980, que nos dice que en la población de la ciudad de La Falda eran 12.506 habitantes. Si uno toma, no hay una discriminación sobre cantidad de viviendas en La Falda concretamente, pero sí en el departamento Punilla, que tiene, como decían acá, ciertas características similares. Y también me dice la cantidad de habitantes por vivienda. Me da 3,54 habitantes por vivienda. Eso me da que la cantidad de viviendas ocupadas que había en La Falda a 1980 eran 3.533. Y las desocupadas
porque ahí establece, ¿no es cierto?, las ocupadas y desocupadas. El censo se hizo en octubre de 1980, eran 1852, lo cual genera ese artículo una prohibición sobre 5.385 propiedades inmuebles de la ciudad de Falda. A ver, yo lo digo desde el punto de vista de mi actividad profesional. Si yo, ¿no es cierto?, me vienen a preguntar en este momento, por mi actividad profesional, asesoro a algunas inmobiliarias, algunas escribanías y a personas individuales. Si alguien viene a preguntarme si puede hacer algo en la ciudad de La Falda, lo primero que haría es decir, bueno, a ver, ¿desde cuándo es la propiedad? Como están prohibiendo desde un año atrás, son 5.000 y pico de habitantes. No conseguí los datos para ver hoy cuántas casas había, pero el número es significativo. Si en cada una de esas 5.000 y pico de casas yo tengo que hacer un trámite para preguntar si puedo hacer algo en esa propiedad, una propiedad de 40 y pico de años, seguramente que tiene una conformación arquitectónica distinta a la que se usa hoy, las piezas eran más chicas, las instalaciones sanitarias seguramente han llegado al fin de su vida útil y hay que trabajarlas de nuevo, toda una serie de cosas, pero de ninguna manera aconsejaría que se haga una compra si no tienen claro qué es lo que quiere hacer. Pero resulta que si el cliente quiere hacer una compra y yo tengo que ingresar un expediente para que me autoricen a hacer alguna modificación, tiene que invertir en un proyecto, porque yo no puedo presentar una voluntad de hacer algo. Con lo cual, no siendo inmobiliario, ¿no es cierto?, porque mi tarea es otra, va a haber todo un freno en la actividad debido a que la gente va a tener una incertidumbre respecto a ese corte que se ha hecho con una prohibición expresa de hacer nada, ¿no es cierto?, para este grupo de 5.300 y pico de viviendas. Entonces, y además, la otra cosa que me preguntaba es el tema de el trámite administrativo que hay que hacer sobre esas propiedades. Estamos, me parece, con una junta y una comada que yo no dudo que tengan que intervenir en los casos que haya que intervenir, pero resulta que prácticamente estamos creando una estructura paralela para que me diga si puedo hacer algo o no dentro de las construcciones de la ciudad de La Falda. Entonces, yo lo que pido que primero que se evalúe la cantidad de viviendas y se ponga de alguna manera algún corte, porque así masivamente como está escrito, está abarcando una gran proporción de todas las viviendas de la ciudad de La Falda. O sea, eso como primera acción. Y la otra cuestión que yo pido, ¿no es cierto?, es que tengan en cuenta también, hay un término que se utiliza en ese artículo que es el término subdivisión, que cuando uno lee, ve que tiene la intención de referirse a la construcción, pero no queda claro. El término subdivisión viene más asociada a la adecuación parcelaria y no a la construcción, con lo cual muchas veces se han tenido que enviar en el marco de la ordenanza anterior pedidos de posibilidad de dividir para que eso se pueda hacer cuando yo entiendo, eso tendrán que aclararlo en la ordenanza, si esa subdivisión se refiere al inmueble o al terreno de la propiedad. Eso es una aclaración que es necesaria hacer. Ahora, yo les digo que viendo y trabajando acá en la zona y dando vuelta y mirando, han empezado a aparecer propiedades, ¿no es cierto?, desocupadas, porque nadie puede ya mantenerlas, estamos en terceras generaciones dueños de esas propiedades, y tienen terrenos grandes, no se los dejan dividir, no pueden hacer nada, y entonces empiezan a encontrarse desocupadas, con lo cual vamos a tener otro problema, ¿no es cierto?, que
no será patrimonial, pero sí de toda la comunidad, que van a ser casas desocupadas, parques sin ningún tipo de mantenimiento. Ya lo vemos, acá hay que dar una vuelta por Villa Edén para ver eso, ¿no es cierto? Parques totalmente descuidados e inclusive casas ocupadas, ¿no es cierto?, por terceros que ya han ido tomando partes de esa propiedad. Entonces, yo creo que toda ordenanza que prohíbe, restringe y pretende hacer una conservación respecto al tema del patrimonio, que me parece espectacular, que tenga eso, tiene que venir asociado a los recursos, y esos recursos estar atados de alguna manera a los presupuestos municipales, porque acá me están diciendo, me van a dejar, no me van a cobrar los impuestos, está bien, no me van a cobrar los impuestos. Yo la pregunta que hago es, yo soy dueño de una propiedad de ese tipo, por más que no sea patrimonial ni nada, voy a presentarme para decir, bueno, a ver, quiero que me rebajen los impuestos, pero si me dicen que no, yo le pregunto que la Junta va a evaluar 5.000 y pico de expedientes para decirme a mí sí y a mí no. Hay cuestiones que hay que mirar con detenimiento. Si realmente se quiere preservar casas que tienen valor, yo creo que hay casas que tienen valor muy importante acá en la ciudad de La Falda, hay que establecer algún mecanismo de recursos que vaya más allá de una exhibición de impuestos. Porque con una exhibición de impuestos no se conserva una propiedad de 80 o 90 años, conservándola como se pretende en la ordenanza. Bueno, es mi contribución, la tengo por escrita acá, sobre todo por los números. Sobre todo por los números que di. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por sus aportes. Sí, yo quiero dar ejemplos de otros lugares. Bueno, me voy si no los quieren. Porque, ¿saben qué pasa acá? Discúlpeme, estoy hablando. Por favor. Lo único que interesa es el patrimonio inmueble. Por favor. No. Por favor. Porque somos todos valdenses acá y no tenemos que... Me voy, chao. Por favor. Por favor, le pido respeto. Lo único que busca el patrimonio inmueble. ¿Habrá alguien que defienda la ordenanza? Fabio. Bueno, levanta la mano. Perdón. Bueno, perdón. Me interesa la casa Miramontes, me interesa el Hotel Edén y que no lo destruyan. Buenas. Por favor, pedimos orden, por favor. La verdad que, bueno, no esperábamos un momento tan difícil. Por favor, no, para mí no es gracioso porque la verdad que quiero decir algo importante. No en defensa de este momento, porque la verdad que muy incómodo para todos. En primer lugar, la palabra de los vecinos hoy es la más valiosa, ¿sí? Hoy es la más valiosa, para eso se abre la apertura a la audiencia pública. La más valiosa es la de los vecinos. El Poder Ejecutivo presentó este proyecto de ordenanza conjuntamente con la Junta de Historia, asesorados por el arquitecto Grementieri, que es la primera vez que me toca presenciar una situación de estas, de su persona, porque ha sido una persona que nos ha asesorado realmente con claridad y con buena predisposición, muchas veces sin cobrar honorarios. Eso lo tengo que decir, me parece fundamental. Lamento esta falta de respeto, les pido disculpas yo como presidente del Consejo. La verdad que bueno, fue muy incómodo, pero bueno, quiero continuar con la audiencia, quiero escuchar a los vecinos y después vamos a evaluar todas las respuestas correspondientes. Adhiero a las palabras de Luciana. Para nosotros es sorpresiva la reacción del arquitecto. Entiendo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Es una persona reconocida a nivel internacional por su conocimiento sobre patrimonio arquitectónico. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos.
es una persona que ha generosamente aportado sus conocimientos y lo ha puesto al servicio de nuestra comunidad. Lamento que hoy se lleven esta impresión de él, porque no es esto que vimos hoy en este momento. Todo lo contrario, ha sido abierto, generoso, colaborativo. Entonces, no quisiera que por esta reacción se desmerezca sus saberes y el conocimiento que él tiene y su formación profesional. En principio eso, poner en valor todo el trabajo que realizó. Para nosotros también, lo dije al momento de tomar la palabra, es muy importante escuchar la voz de los vecinos, es muy importante escuchar las sugerencias. No las vamos a desestimar, las vamos a escuchar y las vamos a analizar y las vamos a intentar para poder involucrar esas sugerencias dentro del marco de esta ordenanza. Pero sí voy a tomar algo de lo que Fabio dijo de muy mala manera al retirarse, y es que en este momento, cuando yo hablé de pensar en el bien común y en el trabajo de la conciencia comunitaria de sobre qué estamos trabajando, que por favor no perdamos de vista eso, porque si cada uno va a tomar el interés particular y lo va a anteponer al interés común, ahí sí vamos a estar en conflicto, porque no nos vamos a poder poner de acuerdo, porque todos van a sentir que estamos invadiéndolo. Pero sí necesitamos, así como miramos para afuera constantemente y queremos ser Villa General Belgrano y que regulan la cartelería y queremos ser Merlo porque tienen la posibilidad, bueno, así como queremos ser todo lo que queremos ser, lo que yo los invito es a ver quiénes somos, y en ese qué queremos ser nos demos la posibilidad de valorar quiénes somos y qué tenemos. En principio solo eso. Bueno, vamos a continuar. Tenemos personas que han levantado la mano. ¿Puedo levantar lo que quiero decir? Sí. A lo que decía el ingeniero. Bueno, por favor, así, porque quiero que Sí, participen. es cortito, pero es para avanzar, que suma Por información favor, gracias. a las siguientes cosas. La Junta hoy atiende todos los dictámenes que nos piden y los elaboramos. Algunos son más simples que otros, otros llevan un montón de tiempo y de trabajo, y sin embargo nos abocamos y conversamos con todos, inclusive con los propietarios, para llevar adelante ese dictamen y que sea de interés de la propiedad y del propietario realmente. Pero para complementar esto de las 5.000 casas, como por decirlo de alguna manera, en forma simultánea con la construcción de esta herramienta legal, lo que se está desarrollando ya desde a partir de un año y pico largo, casi 2, es un relevamiento en todos los barrios, casa por casa, de toda la estructura edilicia de nuestra ciudad, que comenzó con vecinos voluntarios haciendo esa tarea fotográfica y que siguió con estudiantes de la UNC de arquitectura. Con lo cual, además, vamos mapeando nuestra ciudad para tener realmente una visión clara, y que cuando llegue un expediente, cada una de esas casas tiene una ficha técnica que se profundiza de acuerdo a la importancia arquitectónica histórica social y artística de esa propiedad, junto con las plazas, los bulevares, las calles, los monumentos, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo es trabajo a conciencia, y todo lo que nos plantean no nos es en balde. Queremos que sea superador. Este planteo de 1980, de este censo, que ojalá tuviéramos, si no nos hubieran hecho mal el censo anterior, ojalá tuviéramos datos más certeros, podríamos ajustarlos a hoy, porque nos sirven los datos, porque los datos puros van más allá de la interpretación. Así que yo agradezco profundamente y quería sumarles esta información, porque sé que algunos la saben y otros no. Bueno, gracias Karin, gracias Ana. Vamos a tener en cuenta lo siguiente para continuar. No vamos a dar respuesta a todas las digamos, si hay preguntas vamos a dar las respuestas. Si hay sugerencias las vamos a tomar, ¿sí? Para no estar respondiendo, si no se va a hacer muy largo y no vamos a poder hablar. ¿Quién continúa? Bien. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Roberto Orbal.
solamente le voy a pedir que me pueda sentar para poder seguir un razonamiento de lo que quiero exponer. He leído la ordenanza que han publicado para que nosotros podamos leer tranquilamente. Yo recién me hice un ejemplar esta semana. No sabía, Luciana, discúlpame, que estaba en el juzgado de paz a disposición, si no lo hubiese ido a buscar. Sí, y en la página web también. En la web la vi recién hoy, o ayer, no la vi antes. Bueno, veo que quiere hacer una preservación del patrimonio cultural y natural de la falda. Me llama mucho la atención un texto cuando entiéndase por patrimonio cultural faldense el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, ubicados en la falda, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad. Eso me llamó mucho la atención. Me llama la atención que los beneficios que pueden tener cualquier propiedad que pueda ser declarada de interés público o patrimonio cultural natural de la falda tenga como beneficio únicamente la exención de tasas municipales cuando se le va a restringir un montón de derechos de uso de la propiedad, cuando si uno hace una infracción o comete una infracción está muy bien especificada entre la multa que cada uno de los propietarios que tenemos el derecho sobre la propiedad iría entre 200.000 y 200 millones de pesos. Eso es una locura. Quiero que se entienda. Y pareciera ser que esta ordenanza apunta a ser un medio de recaudación para el municipio, para atender gastos que no puede atender. No quiero remontarme a la presentación del presupuesto del año pasado, donde se dijo que había un equilibrio económico-financiero y no lo hay al día de hoy. También estoy mirando quiénes pueden hacer esa declaración. Veo que puede hacer el Poder Ejecutivo, el Consejo de Deliberantes, cualquier vecino, la Junta Municipal Histórica, que es algo que estoy pidiendo saber quiénes son las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, que no lo sé. Existen personas que se atribuyen cierta titularidad dentro del Consejo, o mejor, de esa Junta Histórica Municipal, y no sé si son representantes designados por el municipio. Eso me hace dudar un poco de toda la intencionalidad que pueda tener esta ordenanza. Quiero recordarles que la propiedad privada es inviolable por la Constitución en su artículo 17. Y cualquier derecho que sea vulnerado de una persona que posea una propiedad y sea titular, deberá ser indemnizada. Solamente eso quiero que tengan en cuenta, porque si vamos a proceder a instrumentar una ordenanza que nos va a traer juicios tras juicios al municipio que tengamos que pagar cada uno de nosotros, deberán ser responsables ustedes de esta sanción, no nosotros, porque el dinero sale de nuestro bolsillo. Muchas gracias. Bien, continuamos con la otra persona. Buenas tardes al Consejo, buenas tardes a los vecinos. Mi nombre es Macarena Soledad, soy de acá a La Falda, soy corredora inmobiliaria, así que bueno, mucho lo que voy a hablar va a ser parte de lo que habló ya el arquitecto y el ingeniero acá. Me puntualicé mucho en el artículo 15. Voy a leer un poco porque ya lo tengo preparado y no me quiero extender ni irme por las ramas. Como vecina de La Falda quiero agradecer a lo que están intentando hacer, a la Junta Histórica, porque yo sé que han puesto mucho laburo. Y si es ad honorem, no ad honorem, no debería ser ad honorem, debería ser un trabajo pago por el municipio, o sea, venir acá y decir, no, que trabajó ad honorem el arquitecto, y está de más porque lo tenía que estar pagando eso. Si el arquitecto trabajó gratis, es un tema del arquitecto. ¿Se le pagó al arquitecto? Acá por acá un vecino decía que cobraba 1,5 millones, bueno, no sé cómo es, pero si estuvo trabajando gratis, bueno, allá el arquitecto, porque es un trabajo que tienen que valorar y lo tiene que pagar el municipio. Entonces está de más ese comentario. Celebro profundamente la iniciativa, como dije, de crear una normativa que proteja el patrimonio cultural y el ecosistema natural de La Falda. Proteger nuestra identidad, nuestros paisajes y nuestras cuencas es lo que verdaderamente sostiene el valor y el atractivo de nuestra ciudad. Sin embargo,
Tras analizar el texto del proyecto, vengo a plantear dos grandes preocupaciones respecto a la aplicación práctica, específicamente el artículo 15, que prohíbe modificaciones y demoliciones en todas las propiedades construidas hasta 1980. Yo, por ejemplo, tengo una casa en el IPB, tiene 46 años. ¿Es un monumento histórico? ¿Quién va a decidir que es un monumento histórico o no? Un ejemplo. En el primer lugar, la restricción desmedida por fecha. Poner un límite al año 1980 implica afectar casas que tienen apenas 45 años. Son propiedades modernas que en su gran mayoría no tienen el valor histórico ni la identidad cultural de los chalets centenarios que forjaron la verdadera idiosincrasia faldense, que calculo que es a lo que se refieren y lo que quieren preservar con la ordenanza. Establecer una prohibición general y ciega sobre todas estas propiedades va a generar un colapso burocrático, como dijo el ingeniero acá. El peso de la prueba no debe recaer sobre el vecino, o sea, no somos nosotros los que tenemos que mostrar, son ustedes, y lo va a obligar a pedir permisos excepcionales para modificar una casa común. Yo soy corredora inmobiliaria. Lo tengo al señor que viene y me trae una casa que tiene 46 años. Y la tengo a la señora que me quiere comprar la casa. Resulta que la casa está medio deteriorada, hay que hacer algunos arreglos. Entonces la señora, en el negocio inmobiliario, me dice, che, qué bueno, la compro más barata, mi marido es albañil, la va a arreglar, le voy a poner la guita. Perfecto. Sí, pero vos sabés que esperar, porque voy a tener que ir al municipio a averiguar si el municipio me permite modificar la casa para que vos compres. Y 6 meses después, el proyecto lo voy a tener que pagar con el ingeniero, pero para ver si esta persona que me quiere comprar va a poder construir en esa casa, y si no puede construir, gastó un montón de guita en un proyecto para averiguar y burocracia 6, 7 meses hasta que ustedes me digan si puede o no puede, para que la señora, para esa época, ya haya comprado otra casa, porque no va a estar esperando 7 meses o 10 meses o un año hasta que el municipio me conteste. Ni va a gastar esa plata. Hoy no te pagan un informe de... O sea, yo intento de que los propietarios o que los compradores paguen un maestro mayor de obra para que vaya a revisar la casa, para ver si está ediliciamente bien, y no lo pagan. Imagínate si van a querer pagar un proyecto de reforma, una locura. Eso es lo que no se aclara, como decía el ingeniero. Mi propuesta entonces, porque obviamente siempre hay que traer una propuesta, porque tampoco es quejarse sin decir, bueno, che, te quejas mucho, pero ¿qué solución traes? Bueno, mi propuesta es que la restricción de la modificación o demoler no debe ser general por año de construcción, sino que se debe aplicar exclusivamente a aquellas propiedades que el municipio, de manera previa, como dijo la señora, que estaban haciendo un censo, de manera previa se haya tomado el trabajo de estudiar, censar y publicar oficialmente en el Registro Municipal de Interés Patrimonial RUMIP. El Estado, entonces, es el que debe catalogar primero para restringir después, brindando certeza a las familias y a los inversores. Entonces yo sepa, esta y esta casa están en esa zona o en esa área de la ordenanza. Entonces yo sé que con esa y esa casa tengo una restricción a la hora de vender, a la hora de construir, a la hora de comprar, a la hora de querer disponer de mis bienes. No todo lo que tiene más de 45 años. Yo tengo 41 años, o sea, no me considero una vieja, perdón, pero es así. Y la verdad, gente, las casas de 50 años acá no tienen ningún valor histórico. Y el que me diga eso está mintiendo. En segundo lugar, la falta de criterios objetivos y el riesgo de discrecionalidad. ¿A qué me refiero con esto? El artículo 15 establece que se podrán hacer excepciones mediante un dictamen favorable. Así dice. Dictamen favorable de las áreas de cultura y obras privadas. Sin embargo, la ordenanza en ningún lado explica cuál es la matriz de evaluación o el criterio técnico exacto que usarán esos funcionarios para decidir a esta casa sí, a esta casa no. ¿Quién? ¿Bajo qué criterio? En el mercado inmobiliario, donde la gente invierte sus ahorros de toda la vida, necesitamos seguridad jurídica, no discrecionalidad. Si no hay una grilla de requisitos claras, transparente y pública, dejamos la puerta abierta a decisiones subjetivas, a demoras injustificadas o, peor aún, a favoritismos o amiguismos. Por lo tanto, solicito que se modifique el proyecto para incluir 1. Un protocolo objetivo y público de evaluación para aprobar o rechazar modificaciones. 2. Plazos máximos de respuesta por parte del municipio para no paralizar operaciones inmobiliarias. 3. La participación de colegios profesionales en los dictámenes para garantizar total imparcialidad. Pueden ser universidades, colegios, lo que les parezca mejor.
Porque para mí proteger nuestra historia es fundamental, pero debemos hacerlo con reglas claras y justas que no paralicen el desarrollo, la inversión y el crecimiento ordenado de la falda. Muchas gracias. Gracias, Macarena. La verdad que apoyo, Ana, lo que decís, y yo vine acá para que la memoria... Perdón, ¿cómo es su nombre, señora? Liliana Nicola. Pertenezco para el señor, pertenezco a la Junta de Historia y fui aprobada por el Consejo Deliberante y por el Poder Ejecutivo. Presenté un currículum y mi intención, que hoy me siento totalmente decepcionada, era preservar la historia, preservar una comunidad y ver el interés común. Y lo que estoy escuchando acá es solamente inmobiliarias, es solamente, entiendo, respeto muchísimo la propiedad privada, pero también veo un desequilibrio con el interés común. Y esto me preocupa, porque si perdemos la memoria, perdemos la identidad. Y esto se va a convertir, no en la ciudad serrana, que yo elegí hace 12 años para vivir, y se va a convertir en otra cosa. Y esto me duele, porque parece ser que solo importa mis ladrillos, y no el espíritu comunitario, y no... A ver, el mundo se está destruyendo. El mundo se está destruyendo, hermanos. No nos vamos a comer los ladrillos. No nos vamos a parar sobre la propiedad que ni siquiera la vamos a poder caminar, porque el mundo se va a venir abajo. Y realmente, si no tomamos conciencia de que tenemos que tener espíritu comunitario, salvar nuestras aguas, salvar nuestra fauna, salvar nuestro bosque nativo, esto no tiene sentido. Sinceramente me siento totalmente decepcionada, porque yo pensé, y yo lo que entiendo, que esto propone un diálogo entre lo privado, lo público y lo comunitario, pero parece ser que solo importa lo que me toca a mí. Y creo que tenemos que empezar a entender que si no estamos todos juntos, el otro desaparece y el otro se convierte en nada. Estamos viviendo en un mundo muy confuso. Tengo nietos y me preocupa mucho este mundo donde solo pienso en mis cosas y me encierro en mis cosas y no entiendo que tenemos que empezar a dialogar. Yo no digo que estén equivocados o no, pero tenemos que empezar a dialogar. Es decir, entiendo, esto tampoco me gustó que este señor se vaya, que ejerza violencia, tampoco me gustó. Entonces, parece ser que esto es la única manera que tenemos de relacionarnos. Esta es la única manera. Me preocupa muchísimo. Vine acá por otra cosa. No, vine acá por otra cosa. Y hoy, la verdad que me voy totalmente decepcionada. Porque entiendo que las cosas se pueden hablar, se puede presentar un papel, se pueden modificar, podemos entendernos, hermanos, entendernos, no defendernos, entendernos. Esto es lo que vengo a decir. Y la verdad, Ana, estoy totalmente de acuerdo con eso. Muchas gracias. Sí. Perdón, yo solo voy a responder voy a hacer referencia al murmullo que se escuchó recién. Poner en duda la honestidad de las personas que estamos asumiendo la responsabilidad que estamos asumiendo no está bien, porque yo no pongo en duda la honestidad de ninguno de los vecinos que vino a expresar su postura. Así que eso es respeto, por favor. Sí, Salvador, diga su nombre y apellido para que todos lo conozcan. Mi nombre es Salvador Avendaño, represento a un inmueble que es realmente historia en La Falda, que es la primera casa construida, que es el Chalet Werner, construido en 1914. Nosotros estamos
quinta generación, mi señora aquí presente es bisnieta de quien fue realmente un impulsor, descubrió la falda, fundó la falda con esa casa. De manera que no voy a extenderme en otro comentario que sea el siguiente. Tenemos un Estado enorme, tenemos un Estado macrocefálico en todos los órdenes. Soy respetuoso de la Constitución, creo que la propiedad privada, el gobierno inclusive hoy la está defendiendo a muerte. Toda restricción que se haga a la propiedad privada es inconstitucional. Salvo, cuando hablamos de inconstitucional, es un tema grave. Es un tema grave que el individuo solo no puede accionar fácilmente contra la inconstitucionalidad de determinadas decisiones políticas. La visión de quienes están a cargo de esta tarea, que me parece constructiva, tiene que ser absolutamente restrictiva. Absolutamente restrictiva. Prohibir o impedir disponer de lo que es la propiedad privada va en contra de la Constitución Nacional. Tiene que haber sólidos fundamentos para que, por excepción y no como regla, se determinen cuáles son las propiedades que son históricas, que hay que defenderlas. Descarto que la nuestra es la primera, por sus características, su importancia y la dificultad que supone mantener una propiedad de esta naturaleza. En el 2011, en esa propiedad había 28 herederos, con proporciones en el dominio del 1,2, 1,5. Me ocupé trabajosamente de ir comprando uno por uno 5 sucesiones. ¿Para qué? Para conservar la falda, ciudad que quiero y que visito desde los 19 años. Tengo 86. De manera que si hay razones afectivas que me inducen a defender la propiedad privada, nuestra propiedad y la de todos. Yo sugiero, con el mayor de los respetos, se maneje el tema de las declaraciones de propiedad patrimonial e histórico, como se lo quiera definir, con un carácter absolutamente restrictivo. Y cuando ello ocurra, que quede abierta la vía de la expropiación inversa. Si el Estado decide que un particular no puede decidir de lo propio, tiene que pagarle. Tiene que pagarle. Nadie puede disponer de lo ajeno. Y un funcionario público, y estoy partiendo de la premisa, funcionarios honestos, de buena fe, cuando deciden, lo hacen porque les parece, con todos los fundamentos profesionales que puedan tener, pero son 3, 4, 5, 15 personas que deciden los destinos de las propiedades en una ciudad. Por eso sugiero constructivamente y respetuosamente que todo lo que se legisle al respecto sea de carácter absolutamente restrictivo. Nada más, muchas gracias por escucharme. Gracias, Salvador. Bien cerquita. Muy bien. Mi nombre es Carlos Tavares. Yo soy corredor y mantenimiento público acá de la ciudad de La Falda. Y un poco estaba escuchando que hay un denominador común en todos los que hablamos, que es la parte de preservar y preservar. De alguna manera, cuando uno vende La Falda, la vende por el capital histórico que tiene, por lo que fue la ciudad, y de alguna manera esto trata de enmarcar y de sostener también la actividad nuestra. Y de alguna manera es más fácil vender La Falda cuando una propiedad está cerca de Villa Edén, o en Villa Edén, o cerca de tal casa o cerca de tal otra. ¿A qué me quiero referir con esto? La preservación está directamente vinculada a los inversores. De alguna manera, entiendo de que esta normativa o esta ordenanza tiene que estar asociada, o por lo menos tiene que tener un carácter como para que el inversor consciente venga a La Falda
y de alguna manera tenga certeza de dónde va a invertir y cuáles son las condiciones por las cuales va a comprar acá o va a elegir La Cumbre o cualquier otra localidad del Valle de Punilla. Esta ciudad de alguna manera fue fundada por personas que vieron y de alguna manera invirtieron aquí. Entonces, yo creo que por ahí, dejar eso a un lado, de qué papel va a tener la persona que va a venir a depositar plata acá, y hablo específicamente del dinero, y quiero ser muy puntual en esto, es como descuidar parte del patrimonio. Porque hoy en día, esta ciudad de alguna manera se ha perdido y ha dejado de venir a invertir grandes empresas por esta falta de claridad. Que entiendo que la ordenanza de alguna manera trata de buscar y aclarar estos puntos. Yo dejé un papel, un documento, donde especifico 4 puntos específicos de cambios y me adhiero al artículo número 15 porque en realidad prohibir o de alguna manera ya limitar el hecho a una gran parte de la cantidad habitacional que hoy tenemos nosotros en nuestra cartera comercial es postergar a otras localidades venta de esos inmuebles. Y de alguna manera acelerar esos trámites son muy lentos. O sea, hoy lamentablemente la burocracia lleva a que los trámites sean muy lentos. Si nosotros tendríamos que sacar algún tipo de permiso bajo esas propiedades anteriores a 1980, seguramente vamos a estar 1 o 2 meses. Y hoy el mercado inmobiliario lamentablemente es muy dinámico y muy rápido. Celebro, me parece buenísimo que estemos hablando de patrimonio, que estemos hablando de conservación. Yo en lo personal, cuando tengo que vender la falda, la vendo por la parte arquitectónica que tiene y por el valor histórico que tiene. Tenemos que conjugar las dos partes. Yo creo que el mayor desafío es esa. No tenemos que dejar de lado a la parte o a las personas que vienen a invertir, porque son un papel fundamental para que esta ciudad siga creciendo. Sin inversores, nosotros lamentablemente vamos a tener el problema de que grandes estructuras no van a poder ser sostenidas y se van a quedar en el olvido y corremos el riesgo, como decía el ingeniero recién, de que puedan ser usurpadas, de que carezcan de valor o se derrumben o misteriosamente las tiren, que es lo que ha pasado en los últimos años. Así que esa es mi colaboración desde el sector al cual yo me dedico. Les voy a dejar, porque esto no lo entregué recién, además si yo tengo una casa que es patrimonial y está dentro de lo que es el registro, realmente con impuestos hoy es muy complicado de sostenerla. Yo acá pongo 7 puntos más para que de alguna manera estas propiedades puedan llegar a tener otro tipo de beneficios económicos y puedan sostenerse, porque hoy mantener una casa de más de 60 años es carísimo. Y si estamos hablando de que tienen grandes extensiones de parque y muchos metros cuadrados, hoy realmente tienen una implicancia económica muy grande y el país hoy no amerita eso. Así que, para concluir, creo que sería muy importante incorporar a la mesa de diálogo de la Junta de Historia representantes del sector inmobiliario, que son los que hoy en día de alguna manera están vendiendo esta ciudad. Gracias. Gracias, Carlos. No, primero sigue ahí. Ah, no lo había visto. Viviana y ahí. No lo veía. ¿Listo? Gracias. Hola, bueno, buenas noches. Yo soy Ana Castillo. Algunos me conocen. Soy una ciudadana común. No soy ingeniera, no soy arquitecta, no soy inmobiliaria. Soy una ciudadana común. Y tengo 3 preguntas para la mesa. Primero, el agradecimiento a la Junta de Historia, que me parece muy interesante, muy relevante y que hacía falta este relevamiento histórico. Ahora bien, para ser breve, yo voy a hacer unas preguntas. Antes quiero decir que en mi barrio, El Dominador, hay 2 casas de más de 90 años, 2 casitas al uso y costumbre de esa época. No sé si serán patrimonio histórico, pero es gente relativamente humilde que no seguramente las casas, como dijo el ingeniero, si la compra alguien tiene que modificarla porque los espacios son chicos, etcétera, etcétera. Bueno,
Eso quería decir, que hay demasiadas casas de más de 45 o 50 años, muchísimas más casas. En cada barrio debe haber un vecino que tiene una casa de más de 45 años y que me parece que este artículo no debería estar redactado de esa manera. Bueno, eso es una opinión más que una pregunta. Ahora viene la pregunta. Yo quisiera saber, lo primero, apoyo lo que dijo acá el señor, que es un fundacional de La Falda, que, bueno, él no, pero su prosapia, sus antecesores, opino lo mismo. Ninguna ordenanza, ninguna ley está por encima de la ley mayor, que es la Constitución. Y la Constitución dice que la propiedad privada es inalienable y no se puede conculcar ningún derecho de la propiedad privada. Entonces, a partir de eso vienen las preguntas. Primero, ¿con qué se va a sustentar todo este proyecto que están desarrollando maravillosamente? ¿De dónde van a salir los recursos? Yo soy una ciudadana preocupada, muy preocupada, porque, por ejemplo, no tenemos cloacas, no tenemos agua potable, y vos sabés bien, Luciana, que con la asamblea que se hizo, de acuerdo a la cooperativa de agua, yo también te entregué unas sugerencias, dijiste que se iba a tratar, nosotros seguimos sin agua potable. El agua no es potable, entonces no tenemos agua, no tenemos cloaca y estamos pagando impuestos como si tuviéramos. Tiene y no tiene que ver esto, porque si nosotros agregamos de dónde van a salir los recursos para esto, hablamos de no solamente de los proyectos de la expropiación de cada vivienda, va a ser un juicio, cada expropiación va a ser un juicio. Entonces, no se habla de expropiación, perdón, pero sí hay un artículo, es la Constitución la que dice que la propiedad privada es inviolable. Entonces, de allí va a surgir que la ordenanza no tiene efecto y va a surgir un conflicto entre el privado y el municipio, el cual vamos a terminar pagando los vecinos. Por esto digo yo que hay que mirar bien, y apoyo la propuesta de aquí del señor Salvador, que es muy coherente, y me parece que hay que tomarla muy en cuenta y muy en serio. Y la segunda pregunta que voy a hacer, primero entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Porque los ciudadanos estamos bastante ahorcados, bastante ahorcaditos con la situación actual. No sé cuántas tasas se recauda, cuál es el porcentaje de recaudación de tasas y cuánto se va a destinar, de dónde se va a destinar los recursos para este proyecto. La segunda pregunta tiene que ver con si están incluidas las márgenes de los ríos, ya que se habla de patrimonio intangible porque nosotros, si hay una cosa que el turismo valoró siempre en La Falda, son los ríos y el acceso a ellos. Nosotros no tenemos en este momento acceso al río. Si uno quiere acceder al río, se tiene que ir a Valle Hermoso, a las 7 Cascadas, que es pago, privado, o a otras localidades que sí tienen sus balnearios. Entonces, nosotros no tenemos los ríos, que es patrimonio, eso es, no el río que es de la provincia, pero sí las márgenes. Entonces, esta es la otra pregunta, si los ríos están incluidos, la limpieza y su conservación y que forma el patrimonio de eso. Esa sería la segunda pregunta. Y bueno, con esas dos me conformo si me contestan, y si de verdad que las cosas que estamos hablando acá los vecinos, no estoy hablando del ramo inmobiliario, que es otra cuestión porque son profesionales que tienen que defender sus derechos. Yo hablo como ciudadana, habitante de La Falda desde hace casi 20 años. Mi casa no es patrimonio, así que yo estoy tranquila, pero sí como ciudadana, ¿de dónde van a salir los recursos? Y un comentario que quería hacer. Mientras estamos cuidando el patrimonio cultural,
y faltan cloacas y falta agua, cada vez se hacen más edificios. ¿Cómo se compadece esto con la realidad nuestra? ¿Cómo se compadece que hay edificios, 5 o 6 edificios en Sarmiento y algunos en Patria? ¿Cómo se compadece con mantener el patrimonio cultural y paisajístico y urbano, ¿no es cierto? O sea, estas 3 preguntas quisiera hacerte. Y por favor, que tengan en cuenta lo que opina el ciudadano, porque en estas asambleas que no son vinculantes, dicen que sí y después yo veo que se diluye todo y no se tiene en cuenta, como pasó con la cooperativa de agua y el fallecido ya periodista que todos conocemos, que hizo Mario Tibó, que hizo tantas sugerencias en ese momento, ninguna fue tenida en cuenta. Entonces yo pido por favor, no lo mío sino lo de todos los vecinos que opinamos acá, que se tenga en cuenta lo que opinamos. Gracias por todo. Gracias Ana. Yo te voy a responder algunas cositas generales, digamos, y después le voy a ceder la palabra a Karim. Respecto a los recursos, bueno, en primer lugar es un proyecto de ordenanza que fue votado en primera lectura, se traslada a audiencia pública y puede sufrir modificaciones. Todas las sugerencias van a ser tenidas en cuenta. Por supuesto que puede haber errores, puede haber cosas que se han obviado, ¿sí? Y por supuesto vamos a tener en cuenta todos los aportes que se están dando esta noche. En particular los recursos son recursos municipales, porque tiene dentro de un articulado, ¿sí?, se pretende compensar de alguna manera las protecciones con descuentos en las tasas municipales, posibles convenios con el privado. Si usted lee la ordenanza va a poder observar ese articulado que está dentro de la misma. Por último, lo de los ríos. Bueno, los ríos son de la provincia, por supuesto, el tema de la contaminación de los mismos. Hoy por hoy se está trabajando en todo lo que es la cuenca a través de la provincia con el ordenamiento territorial, pero sí es algo que lamentablemente no depende solamente del municipio también, sino que depende de todos, ¿sí? De arrojar la basura, de los basurales a cielo abierto, depende de todos. Y en esto también aclarar lo siguiente, ¿no? Todo lo que estamos debatiendo y todo lo que estamos dialogando tiene que ver con todos. Esto no es un capricho de un gobierno, esto no es una idea de una sola persona, esto es un trabajo con la comunidad, un trabajo a conciencia, que lo podemos estar viendo todos los días en redes sociales, en un montón de situaciones cotidianas, podemos estar viéndolo a esto, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestro patrimonio natural y cultural. Creo que es una construcción de todos, cada cosa que sucede en la ciudad. Por eso esta apertura al diálogo es realmente muy importante para cada política pública que se lleve adelante. Así que van a ser tomadas en cuenta las sugerencias suyas y vamos a estar trabajando en eso. Le cedo la palabra a Karim. Gracias, Luciana. Supongo que lo de los recursos puede estar enlazado con lo que se planteó en cuanto a la estructura burocrática que se supone plantean los anexos. Porque muchas de las cosas que fueron planteando están absolutamente puntualizadas en los anexos, que no corresponden al cuerpo específico inicial de la ordenanza, pero sí dan manuales de acción concretos de cómo se trata cada uno de los temas. Una de las partes que es responsable y que tiene relevancia dentro de la estructura de funcionamiento está dada por la Carta Orgánica, no es un capricho ni es algo al que se le ocurrió a la Junta de Historia. La Junta Municipal de Historia, por asignación de la Carta Orgánica Municipal, tiene la responsabilidad de intervenir en todas estas estructuras de decisión. Quien diseñó la Carta Orgánica le pareció que era interesante que así pasara y, si yo mal no recuerdo, en el diseño de la Carta Orgánica estábamos los ciudadanos de La Falda. Algunos, los que ya vivíamos acá. Perdón, no te entendí. No te entiendo porque de pronto... Dentro del... Ignorante. Sí. Soy ignorante. No, yo no trato de ignorante a nadie. No, yo me trato...